La gran figura de Páez para la alegría en Guayaquil. Ríndanse ante Páez, muchachos. El enganche, el mago de Sudamérica. Ecuador 3, Colombia 0. Qué jugador. Kendry Páez, el factor de Ecuador, que nada le faltará con la conducción del número 10. Otra vez vea, manejo de los tiempos, se la cede en tiempo y forma. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de editorial, día de análisis, por supuesto, y día de reacción, está más que claro eso también. Pero hoy vamos a analizar lo que dijo la prensa colombiana con respecto a lo que fue el partido de ayer del Sudamericano Sub-17, en el que Ecuador goleó por 4-0 a la selección colombiana con un gran partido de Kendry Páez, que para el que quiera verlo lo puede ir a disfrutar en el primer comentario fijado, va a tener el resumen, como también el partido de Kendry Páez para que ustedes elijan cuál quieren ir a ver. Pero primero vamos a ver el video de hoy, o sea, quiero que vayan ahí, pero después, cuando terminen de ver este video. Hoy estoy en modo DJ, por supuesto me traje los auriculares. ¿Por qué? Porque vamos a escuchar el análisis y también vamos a escuchar el relato de la prensa colombiana, de un conocido, de un viejo conocido de la selección ecuatoriana que puso tantos palos en la rueda en lo que fue el ciclo Alfaro rumbo al Mundial de Qatar 2022, y le agregué 2 años, tremendo. Y hoy en día está subido a la Sánchez Neta, a la Félix Neta, a la Sánchez Basneta, o como quieran denominarlo ustedes. Ha dicho varias veces que le gusta el técnico que tiene Ecuador hoy en día, pero bueno, en su momento le puso palo en la rueda a la selección ecuatoriana. Y ayer relató el partido de lo que fue la victoria por 4-0 de la selección ecuatoriana, de la Mini Tri, enfrentando a la Mini Café, a la Mini Cafetera también. Que tiene lindos jugadores, tiene buenos jugadores también, y ayer tuvo un poco de mala fortuna, hay que decirlo, y enfrente encontró a un gigante, Cristian Lor, que la rompió toda, el arquero. Así que vamos a ver juntos lo que fue el relato. Miren, me voy a poner los auriculares así, por eso estaba en modo DJ, porque me traje los auriculares. Uno me lo voy a poner afuera porque quiero escuchar cómo estoy hablando yo. Voy a tratar de no hablar mucho, pero ustedes saben que no les puedo prometer. De hecho, ya estoy hablando y están escuchando el relato. No lo voy a dejar. La pelota para Juan Rodríguez. Descargando otra vez Ecuador, posicionado adelante. Colombia metido en campo propio. Goyaguazo. Buen pase para que venga Isaac Sánchez. Está habilitado, dijo el árbitro. Tocó para Kendry Páez. Que tiene buena calidad también. Viene Kendry, quiero decir. Abrió la pelota para Elkin Ruiz. Elkin Ruiz y el centro. Pasó habilitado Sánchez. Gol de Ecuador. Sí. Este es el primero de todos, que es un pase al medio. Un lindo gol, la verdad, una buena jugada colectiva que hizo la selección ecuatoriana. Me gustó mucho, la verdad, este gol. Igual me voy a quedar con el segundo de Ale Novando, que la rompió toda también, el goleador de esta selección, que tiene, ya lleva 2 goles en 2 partidos y también lleva una asistencia, por lo tanto es un buen número, y tuvo nada más que 105 minutos, una cosa así más o menos, en total entre los 2 partidos. Sumó 23 el otro día contra Brasil y ayer jugó deja desguarnecido su sector, puntazo para ubicar a Obando, que en posición de 9 como goleador que es, simplemente le empuja contra el pórtico de Quintana para marcar. Delantero de Barcelona, de paridad, de Guayaquil, con profundidad camino para ambos conjuntos. Iba Ecuador, respondió a Colombia. Ahora fue Ecuador, pero sin respuesta de Colombia, porque la mandó a guardar Obando. El goleador de Barcelona, también ya jovencito con experiencia en primera división, marca el 1-0 y pone cuesta arriba el partido para la tricolor. Ya repasaremos con ojo de narrador y la experticia arbitral la acción de gol de Ecuador, pero me parece que parte bien. Johan Hernández, el bueno, centro. por ahora bien, correcto, la verdad, el análisis de Y se Vargas. viene la contra a toda velocidad para Ecuador, 2 contra 2. Vamos a ver qué puede pasar en esta maniobra. El pase para que venga el segundo, viene el remate. Gol de Ecuador, de Jesús. A ver qué dice Vargas. Este fue el segundo gol. Gol de Ecuador, de Jesús, en una contra tremenda, lapidaria para el conjunto de la mitad del mundo. Buena definición de Jesús. Cuando Colombia estaba buscando el empate, llegó esa transición rápida y chao. Ecuador en 76, Colombia 0, Samu Vargas. Y es la maldición del comentarista. Destacábamos recién, Camilo, cómo Colombia había logrado tener a raya a Ecuador, cortarle todo tipo de transiciones o contragolpes. Y aparece justamente una acción de esta naturaleza. Nace de un cobro a favor de Colombia, pero tiro de esquina mal cobrado. Gol en contra, decía el doctor Carlos Salvador Vilardo. No le faltaba razón para esta clase de maniobras. Notable el contragolpe, precisión, velocidad y contundencia. Ecuador marcando un gol súbito porque dominaba Colombia, porque llegaba a Colombia, porque la figura del partido era y es el arquero Logor. Sin embargo, Ecuador es letal a la hora de esta clase de maniobras, 1 contra 1, sí, y marca el segundo gol. De contragolpe, ha atacado muy la salida bien en el borde del área para revisar. De todas formas, no hay VAR.
queda simplemente para la anécdota. Colombia lo pierde 0-2. Totalmente. Sí, por ahora muy bien Tremendo, los bueno, análisis nada que que hacer. estaba Y el del metiendo pase que Vargas, fue Kendry Páez muy correcto, para la completar verdad. el día, la noche. Coincido en los dos análisis. O sea, en el Qué mejor jugador. momento de Puede estar Colombia fue a la cuando altura Ecuador golpeó. Y eso del también trabajo le de fue como un Cristian Lobora, cachetazo arquero. para Se el viene colombiano. Batioca, dejó para Palacio, le pegó desviado. Bueno, Y además nunca te Mario puede, es Tafur. lo que hablamos siempre también, nunca te pueden Y en meter el un gol de centro al primer contragolpe en palo un para córner. Johan, a O donde sea, cabezó termina Johan la Hernández jugada en cualquier parte. siempre. Saque de arco. Pero son Buen divisiones anticipo, chicas, mala resolución. 17, Para mucho todavía probablemente por la pieza crecer más y hay que floja del arriesgar, fondo de la es así, selección ¿eh? Colombia. Lateral por izquierda, Johan Hernández. La próxima fecha para Ecuador. Pero por será ahora, frente a lo vuelvo a Uruguay. repetir, bien Descanso. los análisis de Samuel Y frente a Vargas, Uruguay me la fecha gustaron por ahora, o sea, está correcto la verdad. No se le escapó En ninguna. el saque la verdad. desde el arco, 78 minutos, le quedan 12 más la adición. Vamos a ver qué puede pasar, si hay alguna sorpresa en el partido con Colombia. Lucha Montaño faltando goles con todavía, falta, sí. dice el árbitro. Falta de Montaño sobre Ruri Troya. Y el tiro libre es para Ecuador. Quiero ver Próximo cuando partido, diga algo de Colombia-Brasil, Kendry Páez. eso es Por lo el que relato de quiero Tito escuchar. Puchetti. Yo no pude con esta Colombia de momento, así que vamos a ver si Tito trae los goles. Va a tener que ¿No? ceder el Claro. tema del relato, mi estimado compañero. Lunes, 7 de la noche, con usted a través de nuestra pantalla, sí señor. Correcto. Mire cómo se quejan los jugadores colombianos, Coyaguazo y Amarilla. ¿Sabe? Marcó una falta en la salida, el central. Fue abajo el futbolista de Colombia, que termina viendo la cartulina amarilla, vea. Lanza Coyaguazo, se tira fuerte abajo el número 11 colombiano. Amarilla entonces para Palacios. Bueno, amarilla ahí para Juan llega tarde, la Colombia. propia impotencia de hacer las cosas bien, pero de no obtener una recompensa por ello. Y sí, eso está bien también. Bueno, o sea, Colombia ayer otra tarjeta amarilla, no entonces. jugó mal. O sea, no mereció Mientras perder que atienden a 4-0. Pero bueno, fue efectivo. Y un Ecuador, Y eso Camilo, es lo que contundente. sufrió Aprovechó cada error de Colombia para colombiana. hacérselo sentir, ya sea en el trámite o en el resultado. El 0-1 es un error de Hernández y el 0-2 es un error en un cobro a favor de Colombia. Esto un poco en una versión reduccionista del partido. Bueno, igual ahí ya no estoy, Demasiada o sea, no estoy situación tan de de acuerdo castigo. con Vargas porque El 0-2 para Colombia. yo No creo el que el manejo fútbol de es los así. tiempos O sea, de el fútbol es aprovechar la el sede en error. el momento justo. Dicen los formadores y los O sea, no directores puede decir técnicos que que no la mereció calidad de un ganar pase de Ecuador. gol se mide en De la todas cantidad maneras de no lo toques que dijo requiere el eso compañero así para textual, definir. pero bueno, lo está dando a La entender defensa. como que Colombia no mereció perder. Y La adentro. verdad es que si te equivocaste, mereciste perder. Es así. cierto. Bueno, y no nos podemos olvidar de los dos penales. Bueno, el de Uruguay ya pasó, pero en este partido Samu también. Fue evidente. Si bien el penal no es símbolo de 3 puntos o de gol a favor en su momento, sí es una opción manifiesta. Bueno, ya, y Ese también día el está hablando de partido una quedó jugada 0-0, polémica que y era pudo la haber opción de terminado en un gol de penal. victoria. Y hoy Es lo que les era digo la opción de siempre, un gol acá de no empate. puede ser que no haya Es una acción VAR. previa No puede al segundo ser, gol de o sea, Ecuador. hay VAR Pero en bueno. todo menos en el Sudamericano Ayudarán al Sub-17 y en el campeón. Sudamericano Exactamente, ahí Sub-20. estaba. Veíamos tiene en lógica imagen a César Mauricio Ruiz, el médico que Entonces, pasó por están el hablando de Cali. una jugada polémica, la verdad. Fortaleza. Yo no recuerdo una jugada polémica, pero bueno, puede ser 2015 que en Fortaleza. existió una Y, jugada polémica. ¿no? lógicamente viene de hacer parte del cuerpo médico del Deportivo Cali y hoy en la selección Colombia sub-17. Bueno, ya se ejecutó el lateral. Un abrazo a Carlitos. Y Aquí también hay que viene decir que están otra bastante vez Ecuador, permisivos tratando con el Obando. tema de los Uy, penales, porque recuperó el para otro día Páez para Obando. tuve- Páez y Obando, qué jugada y el gol de Ecuador. Quiero escuchar porque este gol fue un golazo. Jugada entre Kendry Páez y Allen Obando. De Ecuador. El que es caballero repite. Allen Obando recibiendo de la gran figura de Páez. Para la alegría en Guayaquil. Ríndanse ante Páez, Ecuador muchachos. golea El a enganche, el Colombia en mago 82 de minutos. Sudamérica. Ecuador 3, Colombia 0. Qué jugador. Kendry Páez, el pastor de Ecuador, que nada le faltará con la conducción del número 10. Otra vez vea, manejo de los tiempos, se la cede en tiempo y forma. Es notable lo que hace el número 10. Anótale otra asistencia al chico de Independiente del Valle, vea. Apenas tac, la puntea y define de primera Obando, que se va de doblete. Definición por abajo de la salida del arquero. Ahora permítame ver después la posición de Obando. No hay VAR, pero es simplemente para sacarnos la duda. Y me parece que amonesta al zaguero central Arizala de Colombia, que le reclamaba después de la conversión del 0-3. Este club del que les hablamos en la primera parte, adscrito a la Liga Antioqueña de Fútbol. Quería escuchar eso Pelotazo nada viene más. profundo. Quería escuchar cómo se rindió ante los pies de Kendry mano Páez, del porque la arquero. En verdad ese es para partido, Samu, hacerlo. que El gana otro día contra Brasil Colombia fue y figura, exagerando hoy por vuelve a uno ser de Ecuador, figura. goles de Y yo siento todavía que está a media máquina, como que no está al 110%, no está dando todo lo que puede dar Kendry Páez. Es Y el lo que otro gol de siento yo Juan igual. David Martínez. No sé si es verdad o no, pero es lo que es subjetivo. En este caso no estoy siendo objetivo. Para mí Kendry Páez puede dar mucho más de lo que dio. Pero eso quedó en el recuerdo, ¿no? Y no Porque vimos aquí su se mejor puede venir el versión. cuarto, el remate, atacó. Pero una locura lo que Quintana ante jugó el remate de ayer Reyes Kendry. y saca Una magia desesperadamente. pura, es Jugador increíble. profeta. Hace Otra jugar vez al Ecuador que equipo. quiere otro gol más. Atención, la media vuelta de Jesús.
Viene Palacio Está recuperando el perfecto, esférico. lo dijo Cuidado con Vargas, esta. Palacio, es el buena jugada pastor individual. de Pierde la jugadores. pelota, vuelve a recuperar Palacios. Es el que maneja los hilos, Entrega el bien, que descarga maneja bien todo. Palacios. Vamos a ver, ya la pidió Batioja por el otro sector. Viene para Caicedo. Caicedo en la media Parece vuelta. que viene el cuarto ahora. Atrás otra vez. La pierde Colombia. Ya esto está liquidado. O sea, Sí, sí. nos ha quedado un jugador Liquidadísimo. sentido de Colombia. Palacios. Bueno, compañero, y me parece que lo mejor para Colombia es que bajen la persiana y se vayan con el 0-3. Ha estado más cerca, después del segundo gol de Ecuador, el tercero y el cuarto de la mini-tri, el descuento de Colombia. Fue un golpe muy fuerte para la tricolor, recibir ese segundo gol. Estaba muy cerca del empate, estaba empujando, estaba llegando, estaba generando, Se desplomó y lo en el vacunaron en un segundo contragolpe. Por gol, eso, ya empezó a caer dado el tema de la diferencia de goles, el juego de fundamental que Colombia. esto termine así. Sea el mal Fueron menor dos para Colombia, errores un 0-4. groseros, la verdad. Y bueno. Ecuador cuando llega, no avisa, concreta, directo. Balón cruzado para De Jesús, que anotó el segundo gol del Y ahora partido. De viene Jesús cuarto. con el centro. Gol de Ecuador. Bermúdez. ¡Gol! Bermúdez y el cuarto, otro goleador más que tiene la selección ecuatoriana. Bermúdez. De Ecuador. Ecuador que golea, que pone a vibrar a todo el público en Guayaquil en medio de la lluvia. Lo que faltaba. Pesadilla para Colombia. Bermúdez pone en 88, Ecuador 4. Colombia 0. Bueno, mi estimado compañero, Ecuador no avisa, Vargas. Ecuador concreta. Aquí muy buena acción de juego externo, el gran pase para Bermúdez y el reemplazante de Obando se va también con su gol. Linda definición, con la superficie del empeine, entre la tibia y el empeine la manda a guardar ante un pase exquisito de izquierda hacia el medio. Ecuador, sin tantas cadenas de pases, sin tanta elaboración, fútbol más directo, más vertical, más... Tener ahora hacia Efectivo. Arizala desde el fondo. Está descargando la pelota para Lionel Luis Montaño. Montaño juega Bueno, hacia ahora adentro. quiero escuchar Montaño el abre análisis la pelota final. para que Va a aparezca decir Luis algo Mario más. Tafur. Tafur mete el Vamos. pase buscando a Arizala. ¿Dónde está Arizala de falso 9? La verdad estuvo La bastante réplica correcto con los de Ecuador, análisis. con De Yo Jesús. coincido con que Ecuador fue Es una más, alegría, una fiesta ecuatoriana en estos momentos. más directo. O sea, no fue tanto de tener la pelota, no se entretuvo tanto con el 2 minutos toqueteo menos de 4 cuando pelota. se vino la lluvia allí. Pero cuando es en el directo norte de también Guayaquil. toca. O sea, también se nota que hay Sale jugando Ecuador buen con Coyahuasi. funcionamiento. O sea, Partido buena química liquidado. entre los jugadores. Nada que hacer. Entonces, Colombia una jugó cosa no hasta quita la 0-2. otra. De Ecuador Guedes tiene un fue de sistema más Brian efectivo, Caicedo, más toca la directo pelota de para juego y Andy obviamente Batioja, cuando se Batioja metió de los nuevo goles, inhabilitado, pero Caicedo, también sí, toca. estaba fuera. No sé si De está parte así como afuera. dice Vargas de que Y así. no toca la pelota. No, para mí sí. Juega bien la mina. Juega bien, tiene un Para fútbol Ecuador un champán envío muy anímico, bueno que empatarle es a lo que Brasil venimos ahora. viendo en el fútbol ecuatoriano en Irse a el último descansar, tiempo. dijo, ¿no? El Sí, señor. crecimiento que ha tenido. A descansar, a recuperarse, a trabajar en los partidos contra Uruguay y Chile, en ese orden, fechas 4 y 5 respectivamente, para el conjunto de Diego Martínez, que mostró mejores modos en la primera parte, pero curiosamente marcó 3 de los 4 goles en el cierre del segundo tiempo. Así es el grupo. Cuando aparece ahora, tratando de luchar de manera individual para Jan Caicedo, dejó para Mosquera. Ya estamos consumiendo el último minuto. Esta goleada aplastante de Ecuador sobre Colombia. Cuando se viene, caía, el árbitro dejó seguir a Elkin Ruiz, que había caído. Vuelve y sale jugando Colombia desde el medio. Ya consumiendo estos últimos segundos, pero no hay ideas, no hay nada. Y Ecuador, a diferencia de Colombia, es una cooperativa del gol, con Reyes, con De Jesús, con Obando, con Bermúdez, autores de los 6 goles del conjunto de Ecuador en 2 compromisos. En el agónico empate contra Brasil, parecía goleada de Brasil y terminó siendo empate de Ecuador, y hoy en la goleada sobre Colombia, una goleada también en extremos. Cuando va saliendo, ahora puede... Sí, y falta también decir que también es gracias a Kendry Páez y la manera de armar el juego que tiene, o sea, esa manera de asistir y de facilitarle las cosas a los delanteros. Para mí es un jugador fundamental y como siempre, y se los dije, en el primer comentario fijado tienen el resumen del partido para ir a verlo y también tienen el resumen del partido de Kendry Páez. Como también les voy a dejar, si es posible, el partido que hicieron Cristian Lor y Ale Novando, que también lo hicimos en el canal secundario. Así que gracias por estar ahí, sudamericanos, los quiero mucho, les mando un abrazo grande y como no nos veremos en un ratito nada más, porque hoy también es Sudamericano Sub-17. Chao, chao.